lo importante que es la sangre de Cristo. La Biblia declara que si la sangre de los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, purifica lo que es la parte superficial, que era lo que hacía la sangre de estos animales en el tabernáculo, en el desierto. Dios quería manifestar su gloria, pero era necesario que hubiese sacrificio y derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y dice la palabra del Señor que el sumo sacerdote tenía que hacer una ceremonia, hacer un sacrificio de un cordero, recibir la sangre en un recipiente, y en ese recipiente que iba la sangre de ese cordero, entraba al lugar santísimo, y en esa sangre presentaba al pueblo todas las quejas, todas las cosas que ellos hacían en contra. Ellos encontraban, porque el hombre, para poder alcanzar la justificación, necesita un sustituto, y todos allá llevaban ese sustituto. Aún el que no tenía para llevar un cordero, aún una tórtola, iba a cazar una tórtola y la llevaba, como quien dice: el que merece morir soy yo, pero aquí está mi sustituto. Y el hombre siempre necesitaba esa parte, porque la ley demandaba estos sacrificios. Y después que el sumo sacerdote salía, el pueblo estaba a la expectativa, porque había una señal. Si esa señal no se daba, no había respuesta de Dios. Pero cuando Dios respondía, el sumo sacerdote tomaba un hisopo y lo mojaba en la sangre y comenzaba a rociar en el pueblo. Esa sangre simbolizaba algo importante, era una cubierta a cada persona que estaba en el tabernáculo para cubrir su carne o su cuerpo. Y después que veía el pueblo la gloria de Dios, porque eran cubiertos con la sangre ya presentada en el lugar santísimo, comenzaban ellos a ver una nube que se paseaba dentro del tabernáculo. Y empezaba el pueblo a gritar y a dar gloria a Dios, porque les había respondido: Dios nos ha perdonado y por eso ha manifestado su gloria. Y la Biblia declara que Dios estaba cansado de tanto sacrificio, porque todos los años se hacía en especial un sacrificio por los pecados del pueblo. Pero la Biblia dice que el sacerdote estaba día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En este último libro de la Biblia, que significa tres cosas en las cuales nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere decir en la revelación que le mostró a Juan. Los efectos del Calvario persisten todavía por las edades y edades, porque si el sacrificio de Cristo hubiese perdido valor, ya no hubiese salvación. Estos sacrificios que se hacían anuales, se recordaba el pecado todas las veces que se hacía el sacrificio. Pero Dios, cansado de esto, Él quiso hacer un solo sacrificio por los pecados de todos. Y es allí donde la Biblia dice que entrando al mundo, en el capítulo 10 de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, entrando al mundo. Eso quiere decir que Dios entró al mundo de los seres humanos, quiso caminar con ellos y se preparó un cuerpo. Y ese cuerpo fue sacrificado en la cruz, porque había, hermanos, una petición de la ley. La ley quería justicia, pero para cumplir esa justicia
tenía que haber alguien que muriera por la humanidad. ¿Qué hizo Dios en su misericordia? Hizo que esa palabra que estaba desde el principio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Amén. Y Dios entonces se manifiesta y le dice al hombre perdido, al hombre que está allá en el muladar, le dice: todos los que antes de mí han venido son ladrones y salteadores, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el capítulo 25 de Levíticos, el verso 47 habla de la ley de la redención, cómo se podía hacer ese programa de redención. Porque lo más triste es que el hombre fue creado por Dios, pero para poder Dios tener propiedad en él, tuvo que pagar un precio por el hombre de nuevo. Por eso Cristo siempre en su mensaje decía: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, a recuperar lo que se había perdido, lo que se había extraviado. Pero se necesitaba que un ser humano muriera por la humanidad. Un ángel no podía morir porque no es humano. Los ángeles caídos menos podían hacer nada. Y si hablamos del hombre, tampoco el hombre podía ser, era humano, pero el hombre no lo podía hacer porque se necesitaba un hombre santo para que muriera, y no lo había en la tierra. Dios miró desde los cielos a ver si había uno que hiciera lo bueno, que buscara a Dios. Y en el Salmo 14 y el Salmo 53 al comienzo dice que Dios no vio ni siquiera uno. Y allá en los tiempos del profeta Isaías, aproximadamente unos 430 años antes de la manifestación de Cristo, dijo el profeta por orden de Dios: decid a los de corazón apocado, porque el hombre en el pecado es un cobarde. Muchos dicen: yo soy muy fuerte, muy valiente, pero el hombre en el pecado es tan cobarde que se deja vencer de un vicio de cigarrillo. El hombre no es capaz de escapar de todas aquellas cosas, a pesar de tantas cosas que suceden en el mundo para ayudar al hombre, pero no hay otra alternativa. Dice Dios entonces, anuncia: di a los de corazón apocado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. He aquí una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo recuerdo un pastor estaba dando un testimonio que le había hablado el evangelio a alguien, y ese alguien en cierta ocasión se sintió abandonado, lo dejó la esposa, lo dejaron sus hijos y quedó solo, y entró en un momento de depresión, y la única solución que le mostró el diablo, aprovechando la oportunidad, era suicidarse. Pero en ese momento Dios le dio una luz en su mente y se acordó del amigo que tenía, que era pastor. Encontró su número, le marcó, y Dios tenía ya al pastor preparado. Le dice: amigo, quiero en cortas palabras decirte, me dejó mi esposa, me dejaron mis hijos, estoy solo y tengo el revólver en mi mano, porque la única solución es darme un tiro en la sien. No hay otra solución. Y el pastor le dijo: ¿qué tienes allí? La Biblia que te regalé, ¿dónde está? Dice: aquí la tengo a mi lado. ¿Por qué no la abres allá en San Mateo 1 y comienzas
desde el versículo 10 en lo adelante. Pero ya inmediatamente quiero escucharte leer. Y cuando llegó a ese versículo, porque aquí que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Parece que iba a ser un paréntesis, pero el hombre dice: sigue, sigue. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. ¿Pero qué me quiere decir con esto? No es que todos te dejaron, todos te abandonaron, pero ese Dios que yo te prediqué está a tu lado, y por eso es que no has podido usar el revólver, porque Dios te tiene sostenido. Suelta lo que tienes en tu mano y yo voy a orar. Y oró por teléfono, y desde ese día ese hombre tuvo un encuentro con Dios. No hay un amor más grande que el amor de Dios. Él miró desde el cielo a la humanidad en un estado deprimente, un estado triste y lamentable. Pero Él dice: la única manera de salvarlo es que yo tenga que ir allá a ellos. Y en efecto, hermano, Cristo vino y caminó con el hombre en la tierra. Y Él comenzó a hablar no como hablaban de pronto los antepasados con miedo, no como hablaban los fariseos y los saduceos. Él habló con autoridad. Y la razón del hablar con autoridad, porque Él es Dios. Porque esa es la razón de ser el mensaje del evangelio poderoso, porque es la palabra directa de Dios, el que creó los cielos y la tierra. Juan fue exiliado por la fe en Cristo a una isla, ya siendo anciano, y él, conociendo el mensaje del Calvario, en una visión Dios le mostró todas estas cosas. Y me llama la atención, hermanos, porque el mismo profeta Jeremías también lo dijo con anticipación. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En la ley de la redención, según el versículo que dije de Levíticos 25:47, dice: porque en el pueblo de Israel habían forasteros que venían de otra nación y querían ser partícipes del pueblo, también tenían que someterse. Y dice: si el forastero viniere y se enriqueciere en medio de vosotros, y uno de vosotros del pueblo empobreciere y tuviese que venderse al forastero, uno de la familia podrá rescatarlo, un hermano, un pariente cercano. Pero esta persona tenía que tener tres condiciones. Primero, tenía que ser hermano. Segundo, tenía que tener la voluntad. Y tercero, tenía que tener el valor del rescate. Gloria al Señor. Y aquí en la tierra no había quien lo tuviera. Cristo entonces tomó nuestro lugar. Y dice allá en la carta a los Hebreos, lo primero que el Señor, y no solamente se hizo hermano del hombre, sino que la Biblia declara que Él no se avergüenza. Dice la carta a los Hebreos, que el capítulo 2, escuche, estimado hermano y amigo, el verso 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso Dios nos salvó en la manifestación de hijo. Dios no se manifestó como padre, porque si el hijo se va de la casa y sabe que el papá lo anda buscando, él se aleja más. Pero si es un hermano, no le da tanto miedo como al papá. Entonces Dios usó ese medio de venir a este mundo como hijo de Dios, para ser hermano nuestro. Y él ubicarse. Y yo miro la voluntad de Cristo, hermano, allá en el huerto Getsemaní. Era un dolor tan profundo que él sentía, que su sudor, dice la Biblia, que lo brotaba como gotas de sangre.
Era un fuerte dolor y dice: mi alma está triste hasta la muerte. Hermano, eso es tener una voluntad muy grande. Es por un amor tan grande que alguien lo hace, pero nadie, ningún ser humano lo puede hacer. Y en medio de ese dolor, él exclama y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero yo creo que en ese momento, hermanos, en ese momento en el huerto de Getsemaní, en la mente de nosotros no cabe, pero en la mente de Dios sí. Cristo estaba mirando este grupo, ¿cierto? Y otros más que han sido rescatados. Él los miraba desde ese momento en su dolor. Y yo creo que Él reacciona cuando ve esa cantidad de personas que lo aclaman, que lo alaban. Entonces Él dice: pero no se haga lo que yo quiero. Porque Él quería, como humano, era evitar la muerte. Pero en ese momento, como Dios, manifiesta su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí mostró Cristo su buena voluntad. Y por eso era lo que cantaban cuando Cristo nace allá en Belén. Los ángeles cantaban cuando se le aparecieron a los pastores: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Y esa buena voluntad venía del cielo. Dios quería que, así como los ángeles hacen su voluntad en el cielo, quería que en la tierra hubiese un pueblo que hiciera la voluntad de Dios, así como la hacen en el cielo. Y en esta tarde podemos levantar las manos en victoria, que aquí en la tierra hay un pueblo que alaba y glorifica a Dios y hace la voluntad que Dios quiere que se haga. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y ahora viene, ya Él muestra, se hace hermano, muestra su buena voluntad, pero ahora viene el precio. El precio, ¿cuál es el valor? Su sangre derramada en el Calvario. La Biblia declara que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Por qué hace esa diferencia a pesar de que Abel fue un hombre inocente? En toda la palabra fue un hombre santo porque fue temeroso de Dios. Pero aún la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Y ese es el precio de tu alma y el precio de mi alma. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la sangre de Abel clamaba venganza desde la tierra. Pero yo veo a mi Cristo en el Calvario. En vez de tomar venganza, sus palabras fueron: perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Pero esta tarde sí sabemos por qué Cristo lo hizo en el Calvario. Y Él derramó su sangre para pagar el precio de nuestras almas. Y todos ustedes, hermanos, sabemos que la sangre mancha. Hay a veces que utilizar un detergente más fuerte que el que se usa comúnmente para quitar la mancha de la sangre. Pero la sangre de Cristo es tan bendita que no mancha, sino antes limpia, que nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Y en este momento, de aquí al cielo, hay una puerta abierta por donde el pecador puede escapar del peligro que ha de venir, porque Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo por su sangre. Y ya no tenemos que esperar que otro ruegue por nosotros, sino que podemos entrar en el lugar santísimo y nosotros mismos hablar con Dios. Bendito el nombre del Señor. Qué maravilloso que tenemos un sumo sacerdote en la casa, donde no tenemos que preocuparnos porque podemos hablar con Él directamente. Y eso lo hizo el sacrificio de Cristo. Pero yo quiero decirle a los amigos algo maravilloso que dice la palabra,
en la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Escuche cómo dice la palabra del Señor. De manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo quiero decir, hermanos, yo estoy figurándome en este momento cuando Cristo empezó del monte de los Olivos a ascender hacia el cielo, y los discípulos quedaron lelos viendo cómo su maestro se suspendía, y aparecen los ángeles para darles una información que lo creemos firmemente en esta tarde. Con todo nuestro corazón lo creemos. Varones Galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, asimismo vendrá. Esa nube que lo ocultó, un día aparecerá esa nube y deja ver la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no, Él no vendrá a morir, ya no vendrá a humillarse a sí mismo, sino que vendrá con poder y gloria. Y la iglesia que le ama, la iglesia que ha sido lavada con su sangre, será suspendida. Por eso es que estamos siempre orando y glorificando al Señor. No simplemente porque queremos estar reunidos, no simplemente porque queremos cantar, no simplemente para saludarnos, sino porque hay una gran esperanza. Pronto nos vamos de esta tierra, hermanos, y se acabará el dolor, se acabará el sufrimiento, porque pronto estaremos con el Señor Jesucristo. Y ya en el cielo no vamos a encontrar ningún problema, porque ya Cristo pagó el precio que debíamos. Teníamos que pagar una deuda, pero ya en ese libro fue borrada tu deuda y la mía, y fuimos inscritos en el libro de la vida. Y sabe que dice la Escritura que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero en esta tarde todavía hay oportunidad. No está viendo de pronto ninguna figura, hermano, pero esta palabra me certifica que la sangre de Cristo está vigente todavía y puede lavar a cualquier pecador que se arrepienta. Porque pecador no es señalado por otro pecador, sino que Dios hizo una suma entre judíos y griegos. Y dice la Biblia, el resultado es que todos están bajo pecado, todos son pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino, hermanos, a rescatar lo que se había perdido. No solamente nos perdona, no solamente nos da la salvación, sino nos da el derecho que el hombre perdió en el Edén. El diablo le quitó el derecho, usurpó al hombre en el Edén y tomó la rienda de lo que el hombre tenía, y el hombre quedó siendo un esclavo después de haber sido puesto como Señor. Pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos, entonces levantó la bandera de la victoria en alto, diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Lo que el hombre perdió en el Edén, Cristo lo recuperó con su muerte y con la resurrección. Y en esta tarde solamente hay un Señor a quien tenemos que rendirle honra, pleitesía, que se llama Jesucristo. Yo quiero orar en esta tarde por una persona que desea entregar su vida al Señor, por un hermano que se siente atrapado y no siente libertad, porque lamentablemente algunos hermanos no han podido de pronto disfrutar de la libertad que el Señor nos ha dado, sino que convierten la libertad en libertinaje y están enredados y no saben qué hacer. Y cuando empiezan esto, a veces terminan en el mundo. Pero si alguien está aquí en esta tarde, hermano, aquí está el Señor Jesucristo, que quiere hacer una obra en tu vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estén de pie, por favor. Y si los hermanos que me han entendido
Si un amigo en esta tarde quiere entregar su vida al Señor, venga al altar y vamos a orar a su favor en este momento. Gloria al Señor. Ese himno que cantan los hermanos, que lo sabemos todos, me trae tanto recuerdo, hermanos. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba. Ninguno de nosotros buscábamos al Señor, pero Él nos encontró perdido en el pecado. Vamos primeramente a orar por los hermanos y por un amigo que ha pasado acá adelante. Extienda su mano hacia el altar y ore conmigo.